Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Metanoia. Yo soy Jorge, en la producción nos acompaña el doctor. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran en YouTube, Instagram y TikTok como Metanoia Podcast MX. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de criminología y pues nada mejor que tener a un criminólogo aquí con nosotros. Tisha, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que nos pudiste acompañar. Y bueno, realmente vamos a abordar temas creo que bastante vastos. Creo que traemos ahí como muchas inquietudes, o por lo menos yo sí, varias que ahorita que estábamos platicando fue así de, órale, no pensé que esto fuera así. Pero bueno, Tisha, pues platícame un poquito dónde estudiaste, qué estás haciendo ahorita y demás. Bueno, yo soy licenciada en Criminología y Criminalística. Tengo una maestría en Criminología y actualmente estudio Psicología en la UNAM. Ok. Ahorita soy docente de tiempo completo. Llevo 13 años en la docencia. Empecé pues desde los 19 años. De verdad a mí me llena mucho estar en salones de clase. Y pues empecé desde preescolar, primaria, prepa, universidad. Ahorita estoy en una universidad privada. Uh-huh. Y ya pronto empezaré clases de maestría también. Órale. Muy, muy completo. O sea, realmente eres una mujer de estudio. Sí, ¿No? sí. Si yo me pudiera dedicar a estudiar toda la vida, sería muy feliz, pero hace hambre. Hace hambre y también yo creo que la parte de estar en campo, pues sí se necesita, ¿no? ¿O crees que no? Creo que se necesita más de lo que la gente cree. Ok. Ahora, ahorita mencionabas criminóloga y criminalística. Sí. ¿Cuál es? Yo la verdad no la sé. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la criminalística es más enfocada a ir al lugar de intervención cuando pasa algún suceso. Uh-huh. Hacer el procesamiento de indicios, la cadena de custodia, ver todo ese rollo legal, la dictaminación, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, ¿no? A grandes rasgos. Uh-huh. Es también muy, muy específica, es mucho más exacta. Y en criminología vemos más el punto de vista del ser humano como ente social. Vemos las cuestiones del por qué se cometieron los delitos. Vemos la cuestión de la víctima y todo lo que rodea. O sea, todos los factores internos, externos, mixtos, todo lo que envuelve a la persona, ya sea que cometió el delito o la persona que recibió el daño. Entonces, criminalística es más exacta porque se va más como a los hechos. Sí. ¿No? Y la criminología envuelve absolutamente todo como para llegar a cuáles fueron esos hechos. Exactamente. ¿No? Es como viajar al pasado. Uh-huh. ¿No? De alguna manera. De alguna manera, sí. Ok. Entonces, pues obviamente la criminología pues es interdisciplinaria, tiene que serlo. Sí. ¿Cuáles son las ciencias que juegan aquí? Híjole, yo creo que todas podrían jugar aquí. Ok. Tanto en criminalística como en criminología. Nos auxilian en todo momento, ¿no? Entonces, enfocándonos en criminología, yo creo que las dos principales, desde mi punto de vista, sería la psicología y la sociología. Ok. Y muchas veces no se toman en cuenta o no son tan relevantes ya en el campo, Uh-huh. pero son extremadamente necesarias. Digo, también nos apoyamos de médicos, nos apoyamos incluso de biólogos, nos apoyamos de muchísimas otras materias, ¿no? Especialidades como puede ser balística, como puede ser psiquiatría, como puede ser, no sé, lo que no me gusta mencionar, pero también es relevante dentro de los estudios, que es la poligrafía. Ok. Y bueno, muchísimas otras. O sea, simplemente el derecho va totalmente de la mano con nosotros, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que un criminólogo tiene que saber un poco de todo. Pero lo aterrizan, ¿no? O sea, porque imagino, pues es que decir psicología, o sea, de todas las ciencias que acabas de hablar, o sea, psicología, sí me queda claro, eso es como que con lo que lo más lo relacionaría, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente sí vamos como muy delimitados a ciertas partes de cada ciencia y ustedes nada más van jalando, porque dices, tenemos que saber de todo un poco, pero
¿qué tan aterrizado es o qué tan, por ejemplo, de la psicología, qué es lo que ustedes utilizan más, por ejemplo? Existe una especialidad que es psicología forense o Ok. psicología legal. Ajá. Es básicamente lo mismo. Ellos nos ayudan con el equipo de, por ejemplo, de médicos legales, toda esta situación que envuelve a una persona en su esfera biopsicosocial, la cuestión biológica o física, la cuestión psicológica y la cuestión social, para poder entender, por ejemplo, lesiones, para poder entender el por qué lo hizo, en qué etapa del desarrollo del ser humano fue que hubo a lo mejor alguna afectación que después se transformó en un delito, ¿no? O que después se transformó en que fueras más vulnerable y que fueras más tendiente a ser víctima. Entonces, la psicología forense aterriza, ¿no? Aterriza a esta área legal, precisamente a esta área donde ya hay una acción o ya hay una omisión y cuáles son los factores que lo envuelven. Ujú. En sociología, pues tenemos la sociología antropológica, por ejemplo, que nos cuenta no únicamente, o sea, lo relacionan mucho con antropología huesos, no, o sea, es ver la cultura también en la que estamos. No podemos hacer, y es lo que hacen mucho actualmente, o me he dado cuenta que hacen mucho, que adoptan muchos modelos, por ejemplo, preventivos de otros lugares y los quieren instaurar en esta cultura. Por supuesto que no van a funcionar, porque se necesita un estudio social realmente bien hecho para poder prevenir el delito y para poder adecuarlo a nuestras necesidades, porque somos una cultura bien compleja. Y ese es un clásico de México, ¿no? O sea, siempre vemos los modelos Sí. de todas las potencias y dices, a huevo, yo quiero ese me gusta, ahora hazme un traje a la medida. Y obviamente no, o sea, es que uno mismo tiene que generarlo, crear su propia estructura, su modelo para que realmente pueda funcionar. O sea, yo creo que han de ser mínimas los casos de éxito cuando se han podido adaptar modelos. Si no es que inexistentes. Exacto. Porque, o sea, no le veo ningún sentido que no se le dé esa importancia del entorno. Lo que dices es sumamente compleja. O sea, es que aquí tenemos de todo. Creo que una de las cuestiones más determinantes de nuestra cultura enfocado a este tema que estamos diciendo es que no tenemos esa iniciativa por la investigación. Entonces nos da flojera hacer investigación. ¿Por qué? Porque en la escuela vemos metodología, ¿no? Ujú. Metodología de la investigación o técnicas de investigación. Ay, qué flojera sacar el planteamiento del problema. Ay, ¿qué es una hipótesis? Ay, marco teórico, ¿de qué me va a servir? ¿No? Entonces no se da ese impulso, no se da ese interés desde precisamente la escuela por hacer investigación de cualquier tipo. O sea, de verdad en criminología son contadas las personas o los autores mexicanos que existen. ¿Por qué? Porque no hay ese impulso. No hay ese impulso económico y no hay el interés de la persona por hacer investigación. Entonces, si no hay investigación, no podemos generar nada realmente. Ujú. Entonces, muchas veces dentro del área o ya dentro de la práctica, pues se van por lo más fácil, ¿no? O sea, pues ¿qué sucedió? Pues lo mataron, lo mataron. Y ahí queda, ¿no? O sea, ¿y por qué? ¿Qué pasó con esa persona, no? O sea, ¿qué pasó tanto como con la víctima como con el victimario? A eso se le llama pareja penal, que es esa interacción. O sea, la víctima siempre fue o es tendiente a ser victimario y el victimario siempre fue víctima en alguna parte de su vida. O sea, Entonces, los roles se van mezclando, o sea, se comparten. sí, o sea, Ok. la persona, hay una teoría que existe que se llama teoría del aprendizaje social y me gusta mucho mencionarla porque de ahí parte pues la mayor, eh, ¿cómo te diré? La mayor parte de las acciones sociales que hay, ¿no? Ok. Y me gusta dar el ejemplo, y perdón por la palabra que voy a mencionar, Adelante. pero es como cuando de chiquitos, típica familia grandota, ¿no? Y el tío va con el bebé y le dice, oye, ve y dile puto a tu papá. Y entonces va el niño, "Oh, puto". Y todos le hacen fiesta, ¿no? Ay, le dijo puto, brava, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Hay una recompensa por una acción. ¿Cuál es la Ujú. recompensa? Que le hagan fiestas. Sabe que eso está bien.
o él intenta entender que eso está bien. No tiene la menor idea el niño de qué significa la palabra o qué contexto hay dentro de nuestra sociedad, pero recibió una recompensa. ¿Qué es lo que va a pasar con ese niño después? Va a replicar. Entonces, imita, replica, aprende. O sea, parece papalote, pero No, y así es es el aprendizaje. Sí. exactamente. ¿Qué va a pasar cuando crezca el niño? Va a llegar con su papá y le va a decir, oye, puto, dame dinero, ¿no? Ujú. Y ya no le va a parecer al papá. Y ya va a haber un castigo y va a decir así como, ¿Cómo? Si antes de esto me aplaudían por esto, ahora resulta que exactamente. no. Ajá. Entonces es un ejemplo muy sencillo y muy burdo, tal vez, pero aplica para la sociedad en general, ¿no? Entonces, si tú creciste en un núcleo familiar disfuncional donde viviste o viste violencia, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a aprenderla. Entonces, ¿qué pasa cuando creces? O sea, si tú viviste viendo cómo le pegaban a tu mamá, después cuando tengas pareja, se te va a hacer normal pegarle a tu pareja. Sí. Entonces empezamos a normalizar la conducta y eso está bien distorsionado. Ajá, sí. O sea, la normalización de la violencia o la normalización de los delitos, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a surgir el por qué. ¿Por qué esa persona cometió el delito o por qué esa persona fue susceptible a ser víctima? Entonces, la víctima en algún momento va a cambiar de rol, va a pasar a ser victimario porque ya aprendió cómo ser víctima. Ahora, esto de ser víctima o ser victimario, quiero entenderlo, y dime si estoy mal, es algo aprendido. Sí. O sea, ningún ser humano nace siendo víctima o victimario. ¿Eso lo vamos adoptando de acuerdo a nuestro entorno? Depende, porque también si, por ejemplo, naces con alguna discapacidad, Sí. sea física, mental, etcétera, ya te vuelves vulnerable de alguna manera o ya eres susceptible a ciertas cuestiones que una persona relativamente normal no tendría. Entonces empieza un factor victimógeno. Como tal, no eres víctima hasta que recibes la acción, pero te vuelves más vulnerable. Okay. Entonces ahí empieza esa situación de ser o no ser o llegar a ser víctima. Okay. Y lo mismo pasa con el victimario. El victimario ¿Por lo qué? aprende. Ok. Eso sí es aprendido. Ese sí es aprendido. Ok. Aquí hay una diferencia que hay que hacer entre agresión y violencia, porque muchas veces dicen me agredió o es el agresor, etcétera, ¿no? Ajá. Y no. La agresión, tú naces siendo agresivo. La agresión es positiva o es negativa. Entonces, cuando es una agresión positiva, es cuando haces cosas a favor de tu vida. O sea, el hecho de levantarte en la mañana para salir a trabajar es agresión positiva. O sea, estás, Porque tienes flojera de ir sí, ok. estás teniendo la energía para levantarte e ir, Ok. ¿no? Ajá. El comer es agresión positiva porque lo necesitas para vivir. Entonces, esa es la diferencia entre agresión y violencia. La agresión negativa sería, por ejemplo, no sé, tomar, fumar, no comer bien, no hacer ejercicio, todas las cosas que estén en contra de tu vida. Entonces, el ejemplo más claro, ¿no? Cuando tú naces, ¿qué es lo primero que haces? Lloras. Ujú. Esa es tu primera acción de agresión positiva que tienes, porque estás respirando por primera vez. Entonces tú naces siendo agresivo, es innato, a diferencia de la violencia. La violencia es aprendida. Tú no naces sabiendo violentar, tú no naces sabiendo decir groserías, tú no naces sabiendo golpear, bueno, con una intención, Ajá. ¿no? Porque una cosa es como para defenderte o algo así, Ujú. ajá. Instintivo, Ajá, ¿no? exacto. Y ahí sería agresión. Ajá. Y otra cosa es que tú vayas por la calle y patees a una señora, ¿no? Sí, de buenas a primeras, ajá. Y tú ya lo aprendiste, tú ya lo viste, lo observaste, lo imitaste, lo replicas y lo aprendes. Entonces, ahí es esa cuestión, ¿dónde entra la cultura de la violencia en México, no? Es muy complejo y regresamos al punto inicial. ¿Dónde están las investigaciones culturales en México acerca de la violencia o por qué surge la violencia? No hay nada. O sea, realmente es contado lo que hay. Es contado lo que hay.
Por eso creo que es tu ímpetu de meterte a la investigación, porque dices, Sí, puta, carajo, o sea, no tengo cómo ejercer profesionalmente porque me están poniendo un contexto que no es el mío, no es el real, ¿no? exactamente. O sea, sí, yo estoy en las dos profesiones más infravaloradas y menos pagadas del mundo, que es la docencia y la criminología, pero, o sea, te llena saber que no eres del montón, ¿no? O sea, de que tienes otra perspectiva de las cosas, Ajá. muy, muy diferente. Te cambia la vida en su totalidad. O sea, antes yo me acuerdo, ¿no? En prepa que sales a las fiestas y te vale madres todo, ¿no? O sea, no tienes conciencia de cómo te vas a ir, cómo vas a regresar, en qué estado vas a regresar, con quiénes vas. O sea, te vale a qué casa te vayas a meter, ¿no? Digo porque lo pasé antes de mi etapa turboñoña, ¿no? Y después, o sea, después de estudiar, ya te das cuenta de, a ver, y si tomo el Uber y me secuestran en el camino, ¿cómo voy a salir del coche? Y si la casa donde estoy hay, no sé, narcomenudeo y después por estar ahí me veo involucrada y después si tomo, ¿qué tal si me ponen algo en la bebida? Y, o sea, Y es que está cabrón lo que estás diciendo porque sí entiendo, o sea, los papás, ¿no? O sea, sí dicen, oye, pero pues cuídate, pero repórtate y tal, pero tampoco hay como una visión tan amplia porque pues tú vas a decir, pues es que en mi época era esto y ujú, pasaba y hasta aquí. Pero entonces, ayer justamente platicaba, ¿no? Y me decían, es que entre más ves, más incertidumbre tienes. No, porque tú ya sabes de dónde te puedes saltar en cualquier momento y aparte sabes que tiene un motivo. O sea, tú te vas, o sea, te super viajas, sí, pero tampoco te quedas de brazos cruzados, ¿no? Yo creo que es importante este punto, porque, o sea, si bien se han hecho los propios papás, ¿no? Hacen una campaña de prevención con sus hijos, ¿no? O sea, lo intentan, ¿no? sí, sí. Me queda claro que el Estado hace lo mínimo, o sea, ellos es como tenemos que sacarlo porque Ujú, pues tiene que existir. ujú. Entonces, ¿hasta qué punto tú ya estás dándole ese enfoque como para poder decir, ¿saben qué? Vamos a evitarlos. Tenemos que evitar todos estos riesgos, ¿no? O sea, desde la parte de la criminología, porque todo tiene un motivo de ser, por lo que me estás diciendo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú aterrizar o crear una guía práctica para decir, puta, o sea, sí, me abrió los ojos, pero tampoco me quiero alarmar y tampoco quiero dejar de vivir, porque pues, Ujú. estoy aquí en México y sé que me puede pasar. O sea, con todo el conocimiento que tienes y con todas las experiencias que tienes, ¿te sientes medianamente segura? No, Nada. no. O sea, todo el tiempo estás, Paranoica, sí. A la expectativa de. ok, porque sabes que no hay forma de prevenirlo. Sí hay forma, pero es muy difícil cambiar la cultura. Muy, muy difícil. Entonces, a pesar de que yo diga, no voy a poner 80 cámaras en mi casa, alarma, luces, no sé, rayo láser que mata, o sea, sabes que hay un porcentaje de probabilidad de que afuera o adentro de tu casa te pase algo. O sea, es muy poco controlable porque ya se salió de las manos. Esa es una realidad, ya se salió de las manos esto. Entonces, tendríamos que empezar por entender cuáles son los puntos específicos de la sociedad mexicana que son más propensos o mejor dicho, que tienen más relevancia para los mexicanos. Y yo siempre he dicho que desafortunadamente es la religión y es el fútbol. Sí. Entonces, ¿por qué nos guiamos? ¿O por qué se guían? ¿No? Porque yo no soy partidaria de muchas cosas de religión y mucho menos de fútbol. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un partido de fútbol y es cuando se reúne la familia. Partido de fútbol es cuando se reúnen los amigos. Partido de fútbol y es cuando no hay nadie en la calle. Hasta los eslogans publicitarios de las bebidas, ¿no? El Ujú. fútbol nos une. Te lo están O diciendo en sea, la cara, güey. y ahí, o sea, y ahí entraríamos, y voy haciendo en mi mente la lista de los temas que quiero tocar, porque mencionabas hace rato los papás, ¿no? Ajá. Ahora mencionas la cuestión publicitaria, medios de comunicación masiva. Ujú.
Que son cosas que dicen, ¿y eso qué tiene que ver un criminólogo? Tiene que ver en todo, Todo. ¿no? Pero bueno, ahorita Ajá, retomamos sí, esa sí. parte. También la religión, ¿no? O sea, no es voy a cuidar mis pertenencias, no es voy a cuidarme al cruzar la calle, no es voy a investigar a qué lugar voy a ir a pedir trabajo, es me voy a encomendar a tal santo, me voy a encomendar a la Virgencita, ¿no? O sea, y con todo el respeto a las personas que profesan la religión, pero ¿qué hacemos por nosotros? O sea, estamos siempre arraigados a que algo en lo que creemos es quien nos va a proteger en lugar de nosotros mismos ver las oportunidades que tenemos alrededor para no ser víctimas de un delito o no estar involucrados en algo más. Entonces, a eso me refiero a que la cultura es todo. Uh-huh. Entonces, si no hay investigación de la sociedad en México, no hay cómo prevenir el delito. O sea, no hay una cosa factible para poder hacerlo. Ahora, esta investigación de la que tanto me hablas, o sea, sí me queda claro que es a nivel sociológico en la cultura mexicana, pero en tu caso, como criminóloga, lo que tienes que hacer es irte con los criminales y empezar a hacer la investigación. ¿Tendría que partir de ahí? No necesariamente. Ok. Depende qué es lo que quieras prevenir también. Porque si quieres prevenir, no sé, un robo a transeúnte, Ajá. pues entonces también tienes que ver no nada más al sujeto motivo de estudio, que sería tu delincuente, sino la historia de ese delincuente. ¿Y cuál es la historia de ese delincuente? Pues su familia. O sea, es la Pero base. tu punto de partida es el criminal. En teoría, Ok. en teoría. Puede haber excepciones, pero en teoría el delincuente es pues el parteaguas, porque sin él pues no hubiera una acción o no hubiera una omisión. Uh-huh. Sí, me queda claro. Uh-huh. Entonces, porque ahorita estamos, o sea, se está hablando como de cosas muy light, ¿no? O sea, robo a transeúnte, pues Ajá. eso es como que ya tristemente está normalizado en este país. De, bueno, pues ya me chingaron, bueno, pues no te pasó nada, no, bueno, pues sigue Qué tu bueno. camino, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios. Pero, pero ya hablando de cosas más rudas, o sea, ya cuando involucra pues lesiones, obviamente la muerte y todo esto, o sea, me imagino que sí debes de, no sé si sea el mismo como procedimiento o el mismo protocolo que tengas que llevar en una investigación, porque pues me imagino que esos ya son casos pues fuertes, o sea, o bueno, no sé si para ti sea exactamente lo mismo, o sea, si tengas como, esa es una buena pregunta, ¿tienes tasados como los niveles en la criminología de que dices, puta, esto es como rudo, esto es intermedio y esto es suavecito, o todo lo catalogan como un crimen? De hecho, sí hay un estándar para determinar peligrosidad. Se aplica principalmente en centros penitenciarios, pero se puede aplicar tú como criminólogo, pues, a tu sujeto motivo de estudio, que es como les llamamos, ¿no? Ajá. Puede tener peligrosidad baja, peligrosidad media, peligrosidad alta, baja tendiente a media, media tendiente a alta. Pero muchos creemos o muchos creen que, por ejemplo, una persona que llega y mata a otra, ¿no? Lo navajea y lo mata. ¿Y qué decimos? No, peligrosidad alta. No es peligrosidad alta, no es una persona peligrosa. Punto número 1. La persona que realmente es peligrosa o tiene una peligrosidad alta, no la atrapan porque tiene un potencial intelectual alto. Esa es una verdadera persona peligrosa. Otra verdadera persona peligrosa es la que hace daño no nada más a uno, sino a una multitud o a un grupo completo. Entonces, estamos hablando también de nocividad. O sea, ¿qué tanto daño haces? Y sí se puede escuchar muy feo, por ejemplo, siendo la familia del muerto, ¿no? Y perdón por mis palabras coloquiales No, dentro de... pero pues es como hablar con un doctor, sí, Ajá. normal, claro. Entonces, si vas con la familia del muerto y dices, pues, ¿cómo no va a ser peligroso? Me lo acaban de matar. Sí, pero a nivel criminológico puede tener una peligrosidad baja, ¿no? Porque a lo mejor fue por, típico ejemplo, ¿no? Por necesidad, que pues no le quiso aflojar el dinero, el teléfono,
pues no vio de otra más que matarlo para que no hablara, ¿no? ¿Y eso lo convierte en un asesino? Homicida, se dice en México. Bueno, lo Ujú. convierte por haber matado, nada Sí. más, aunque no sea una persona peligrosa. Ujú. Y la ley lo trata como tal. Ujú. Eso es como un poco injusto, ¿no? Pues para la ley no. Al final del día tú no tienes el derecho de quitarle la vida a otra persona. Pero aunque no seas o sea, sí, bueno, eso sí me queda claro, o sea, está mal, pero no entras en en la peligrosidad, como que digas, híjole, pues lo mató, pero porque hubo una razón, o sea, Ujú. está eso, o sea, tú como criminóloga tienes que llegar a eso y, por ejemplo, tocando un poquito el tema legal, pues tú como que presentas el argumento de por qué sucedieron esas acciones y por qué llegó, digamos, en este caso, al asesinato. ¿Y eso ayuda? O sea, tu postura como criminóloga en un caso, digamos, de homicidio, Ujú. puede llegar a ser relevante o que pueda disminuir una sentencia o una cosa así a la hora de un juicio. Sí, Ok. por medio del dictamen o del peritaje, dependiendo de lo que te pidan, ¿no? Si, por ejemplo, es determinar peligrosidad en tu dictamen, tú dices, pues es una persona con una peligrosidad baja por tal, 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 ¿no? O sea, ya argumentas todos los puntos que involucran la peligrosidad y eso puede ayudar para beneficio relativo de la persona que cometió el delito. Obviamente va a ser procesado, o sea, de que va a ir a la cárcel, si lo Ujú. atrapan, va a ir a la cárcel, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando de criminología clínica. Ok. La criminología clínica se va a enfocar al sujeto. Entonces, yo ya determiné, no sé, que tiene peligrosidad baja, se va a ir a centro penitenciario, ¿no? El criminólogo en el centro penitenciario tiene que hacer su examen criminológico, su estudio criminológico. Esas pruebas como son como preguntas Sí, o... es Ok. básicamente tener un rapport, que es como generar confianza y empatía con la persona que estás entrevistando. Em, y pues hacer que hable, o sea, que te platique, Ok. ¿no? Y tú ya tienes que tener esa pericia o esa experiencia de ir agarrando dentro de su discurso las cosas que son necesarias para llenar tu expediente. Al fin y al cabo es cuestión de formatos, Ok. ¿no? O sea, Ujú. donde se ponga ahí que tal persona tiene tal y de tal manera cometió el delito, que es lo que se le llama la criminodinámica, cuáles son los antecedentes de esa persona, que es lo que se le llama criminogénesis, el origen del delito precisamente, este, cómo es su conducta durante la entrevista, algo que se me hace muy, muy absurdo y que hace poco tuve una experiencia relacionada con eso, es el número de tatuajes que tiene, qué significan, por qué los tiene. O sea, a pesar de que estamos en estas fechas, todavía eso se sigue viendo como Es un indicador, ¿no? un... O Ujú, algo para el expediente. exactamente. Ok. Lo digo porque hace poco tiempo tuve una entrevista laboral en cierta dependencia Ajá. y lo primero, o sea, así era mi prueba odontológica. ¿Tienes tatuajes en el cuello? Sí. 3 horas viendo los tatuajes en el cuello. ¿Qué significan? Y ¿hace cuánto te los hiciste? ¿Y qué dice? Pasabas a otro lugar y ¿cuántos tatuajes tienes? Y yo, 21. Ok, los voy a medir todos. Voy a sacar la tinta, el significado y la forma, ¿no? Así en varias cosas. Entonces, todavía eso se considera relevante en centros penitenciarios, como puede ser también cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué tienes una cicatriz en el brazo derecho? Ah, por una riña. Ah, ok, ya tiene antecedente de violencia, ¿no? Ujú. Este, tienes tatuada en la espalda San Juditas. Ah, pues ya te da referencia que va más allá hacia la religión. O sea, yo le veo ese chiste al preguntar los tatuajes, ¿no? Ujú. Em, Otra cosa que es dentro del estudio criminológico es estudios, es su nivel socioeconómico, su núcleo familiar, o sea, todo eso.
Y obviamente tú no llegas con la persona y con tu hojita y, ¿me puedes decir tus estudios? Y lo vas a... No, No, tú o lo sea, tienes que ir cachando, sí. vas rápido, tienes 15 minutos porque tu población es de... Sí, porque estábamos en la parte que lo están procesando, ¿no? Ya que lo ingresan al centro. El ya que está adentro es cuando se le hace el estudio. Entonces, en criminología clínica nos enfocamos al sujeto, únicamente al sujeto. Vemos cuáles son las alternativas dentro del centro penitenciario. Como puede ser que estudien ahí dentro, que se metan a talleres, que tengan alguna actividad deportiva, cultural, etcétera, etcétera. Ver que ese es el tratamiento que nosotros sugerimos, porque muchas veces dicen, pero tú no eres doctor, no eres psiquiatra, no eres psicólogo, ¿qué tratamiento hablas, no? Ujú. ¿Qué diagnóstico, qué tratamiento, qué pronóstico? Pues esos son términos médicos, no. Tenemos que ver de qué manera vamos a ayudar al sujeto para que cuando salga no vuelva a cometer un delito. O que dentro del centro penitenciario no cometa otro delito, ¿no? Ujú. Digo, es un tanto utópico hablar de la reinserción social, pero en teoría eso tenemos que hacer. Y en teoría es posible. Y en teoría es posible. Y también hablamos de un tratamiento post-penitenciario, o sea, que la persona tenga alternativas y un seguimiento a ciertas actividades que lo ayuden. Pero desafortunadamente muchos, y es muy bien dicho que es el hotel más caro del mundo, tienen la oportunidad, o sea, tienen techo, tienen la oportunidad de estudiar. Puedes salir de la cárcel con licenciatura. Tienes todos los talleres para salir y tener un oficio. O sea, te dan panadería, carpintería, dibujo, etcétera, etcétera. Incluso ahí mismo tú puedes vender tus cosas. Tienen pues comida, desayuno, comida, cena. Tienen todo lo cultural. La primera vez que me tocó ir a un centro penitenciario cuando todavía era alumna, Ujú. acababan de tener un concurso de rap y en 3 centros penitenciarios y al ganador le publicaban su disco y ibas al entonces Ministerio Público, ahora Fiscalía, y te regalaban los discos de los cuates, ¿no? O sea, son esos impulsos que te dan. ¿Qué pasa con eso? O sea, tienen, creo que más oportunidades que nosotros acá afuera. Porque pues, tienes Pero todo las gratis, ¿no? condiciones, no sé si, o sea, no creo que sean unas condiciones como muy aceptables. Pues no, pero depende de cómo eran sus condiciones fuera. Bueno. Porque, por ejemplo, tenemos muchas personas en situación de calle que están en centros penitenciarios, pero que cometen delitos porque les conviene tener un techo y les conviene tener comida y les conviene tener, pues todo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tienen sentencias muy pequeñas, salen, inmediatamente vuelven a cometer otro delito. ¿Por qué? Porque no tienen cómo sostenerse fuera. Entonces, por eso también de la sobrepoblación de centros penitenciarios. Y ahí, por ejemplo, los criminólogos son escasos. O sea, cuando debería de haber infinidad de plazas para criminólogos ahí. Y Pues es que es no, justo donde está, pues, concentrado el semillero de, ¿no? O sea, y no lo hay. Y no lo hay. O sea, cuando se supone que tienen que tener una actualización de todo este estudio criminológico, al menos cada 6 meses, porque al final de cuentas vas cambiando, vas viviendo cosas totalmente diferentes dentro, hay veces que pueden pasar años sin que les actualicen. Entonces, no, pues ya no sirve de no nada eso. sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes criminólogos. Entonces, por eso digo, el criminólogo debe de estar en todos lados. Y tú que estás metida en la cátedra ahorita, ¿no? Al 100, ¿a qué atribuyes que, o sea, me imagino que hay mucha gente que quiere estudiar criminología, Ujú. pero no les interesa o igual acercarse a eso, o realmente no hay tanta población de criminólogos? Sí hay. De hecho,
ahorita está como más en auge la carrera. Cuando yo entré a estudiar donde estudié, pues eran muy pocos, ¿no? O sea, no estaba muy conocida la carrera como tal, porque antes eran diplomados nada más. Ok. Y tú podías ejercer como perito teniendo un diplomado. Y podías dictaminar o hacer un dictamen con tu diplomado. Entonces, por ahí hubo una modificación donde dijeron, no, pues es que tienen que ser profesionistas los que hagan esto, ¿no? Entonces, pues tú ya veías el plan de estudios, no, sí me interesa, o sea, como que más minucioso de a ver si me conviene, no me conviene, ¿no? O si me gusta, no me gusta. Pero creo que conforme fue, yo lo diría, involucionando la criminología, ya se fueron más por el morbo o por creer que estudiar criminología o criminalística iban a ser CSI. Ok. Y es una verdadera estupidez. Y desafortunadamente existen muchísimas series que los incentivan precisamente a estudiar este tipo de carreras y cuando llegan y ven que no es así y que no tienes el aparato que te dice por medio de visión nocturna qué tipo de sangre eres, ya dicen, no, pues es que, ¿qué hago aquí? Ajá. Pero ya te metiste, ya invertiste, ya tus papás te dijeron, pues ya la acabas, pero pues no hubo morbo. Entonces, o sea, realmente es eso, la imagen del equipo super acá bien equipado, ¿no? O sea, obviamente con la tecnología de punta, llegan a la escena del crimen, hacen todo el análisis, recrean la Ujú, escena, ujú. resuelven casos, tienen laboratorios al alcance de la mano, Sí. pero realmente nunca mencionan el comportamiento humano ni las causas, o sea, nunca piensan que va por ahí, o sea, como que ellos nada más quieren llegar, sacar esa chamba, salir bien como en la foto, ¿no? De ya llegamos los... Porque Ujú. aparte, o sea, en una escena del crimen, ¿quiénes son los involucrados? O sea, obviamente hay peritos, obviamente tienen que haber criminólogos, no sé si tengan que haber criminólogos en una escena del crimen, por ejemplo. No necesariamente. No, a menos que requiera la fiscalía, es que se llega al lugar de intervención, pero eso ya no estamos directamente colaborando tan en conjunto con los criminalistas. Ustedes no necesitan, o sea, exacto, el criminalístico sí necesita estar ahí y sí es el que está, digamos, ensuciándose las manos, ¿no? En esa Ujú. parte. Y entonces el criminalista llega con ustedes, ¿no? Y es, a ver, pues esto pasó, esto vi, ta, y ya ustedes ahora sí juntan, ¿no? Los dos Ujú. mundos y ahora sí tenemos Resultado, por así Ajá, decirlo. exacto. Y eso mencionándolo en una organización funcional. Ok, bueno, sí. Ajá. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero desafortunadamente no lo es. Entonces, ¿Cómo funciona aquí en México? Nada más así por curiosidad. ¿funciona? No, ¿cómo? Bueno, no. ¿Cómo sucede aquí en México? La intervención del Ajá, o sea, digamos criminal, una escena del crimen, ajá, ¿cómo funciona aquí? pues se hace, tiene que haber una llamada o tiene que haber un aviso de que tiene que intervenir la fiscalía, lo que antes era el MP, Ministerio Público. Van los peritos, eh, perito en criminalística, perito en fotografía, o sea, son varias ramas, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, puede estar el especialista en balística, bueno, el perito en balística, perito en hechos de tránsito terrestre, o sea, hay perito de hasta lo que no te imaginas. Al final del día, perito significa experto. Entonces, dependiendo lo que haya sucedido, es el especialista o los especialistas que mandan. Entonces, tú ya llegas al lugar de intervención, lo que las series nos hacen conocer como escena del crimen. Ok. Llegas al lugar de intervención, tienes que primero observar, ¿no? O sea, lo primero que nos dicen es, tienes que salvaguardar tu vida primero, porque si no estás bien tú, pues entonces no vas a poder procesar el lugar, ¿no? Entonces, observar que no haya algo que pueda interferir, lo primero que haces es acordonar para que no vaya a pasar gente, para que no te vayan a
vamos a decirlo menos técnico, a ensuciar los indicios, que son los que tienes que cuidar. Tú tienes que ver de qué manera vas a caminar por el lugar de intervención, de acuerdo a cómo tú hayas observado que están los indicios. Hay diferentes tipos de caminado, o sea, si vas a caminar en círculos, si vas a caminar, o sea, es todo un protocolo. Y después vas viendo de qué tipo son los indicios o qué realmente es un indicio. Porque puede haber ahí una, no sé, colilla de cigarro y tú dices, eso no, y la pateas, ¿no? O sea, eso no importa. Y resulta que de ahí podías sacar para el peritaje en genética o en toxicología, ¿no? O sea, y hay que ver de qué tipo son los indicios también, si son biológicos, cómo embalarlos, o sea, cómo guardarlos. ¿Y qué tan relacionado, o sea, qué tanto problema puede haber si ese reporte de la escena de intervención, me dijiste? Lugar de intervención. De lugar de intervención no está tan fidedigno o si es manipulado o algo y entonces ya llega con el criminólogo? ¿Influye mucho al final o ustedes de todas maneras, aunque la escena haya dicho una cosa y el reporte diga algo, la conducta y esto me está diciendo que no va por ahí y probablemente hasta la escena termine siendo irrelevante para lo que es realmente la persona? Pues ahí desafortunadamente debería ser relevante. Nuestro sistema de justicia en México a veces lo hace irrelevante. Cosas o indicios que son determinantes a lo mejor no son considerados y son manipulados o son desechados. Pero si a mí como criminólogo la conducta o la historia o la criminodinámica o el cómo se cometió el delito o la historia del cómo se cometió el delito me dice otra cosa, yo como criminólogo me tengo que mantener en esa ética profesional. O sea, esto dice, esto yo estoy interpretando por tal, tal, tal. Y lo que se les olvida mucho a los profesionistas es el argumentar el por qué. Porque ahí, o sea, al final del día, como veo al criminólogo, no importa que a mí me manipules y que me quieras entregar información que es basura y lo que sea, porque si yo tengo el contacto con la persona que cometió el crimen, el delito, lo que sea, yo me voy a dar cuenta y yo voy a saber, aunque tú hayas dicho que hizo, que no hizo, que mató, que no mató, o lo que sea. O sea, al final del día ustedes no les ven la cara. No. Pero tienen que... Pero tenemos que mantenerlos al margen, ¿no? Al final no es nuestra decisión lo que pase con la persona. Para eso están los jueces, los fiscales y otro tipo de delitos involucrados con servidores públicos. Okay. Entonces, a pesar de que yo vaya y te diga, no me puedes ver la cara porque tengo esto y está bien sustentado y yo te puedo decir por qué y tengo, como dicen vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, pero tu dictamen dice otra cosa en criminalística y el juez dice, no, pues es que hay que darle más peso al de criminalística porque los indicios cuentan la verdad histórica de los hechos. Porque eso salió en la tele, ¿no? Sí, porque pues es que ahí dice, ¿no? O sea, es algo exacto. El laboratorio ya dijo que sí es ese tipo de sangre o que sí hay huellas en el arma, ¿no? Entonces ya no hay dudas. Ya no hay dudas. Y eso sigue siendo la criminología clínica. Sí. Porque también tenemos otra, ¿no? Sí. La crítica, me habías comentado. Y en la parte crítica, ahí que abordas. Es la más padre. Es que irónicamente todo esto de la clínica a mí me da mucha flojera. O sea, es un sujeto al que tienes que estudiar y analizar. O sea, son componer y descomponer, ¿no? Para poder entender el conjunto. Pero en la crítica ya vemos toda la parte social. Y la parte social está más cañona. Porque ya no es uno. Ya es ver el comportamiento en general. Y nosotros creemos, pues comportamiento general de la sociedad, ¿no? No, o sea, a pesar de que somos un mismo país o un mismo estado o una misma colonia, o sea, va a cambiar la manera en que nos comportemos, ¿no?
Y en la criminología crítica hace, valga la redundancia, una crítica también al Estado, a lo que mencionábamos al inicio de los modelos públicos preventivos, que no están bien hechos, por qué no están bien hechos, que no siguen los protocolos de actuación correspondientes, que incluso, o sea, metiéndonos en algo teórico, ¿no? Hay una corriente que es la escuela de Frankfurt que decía que entre más delitos hubiera, más economía tenía el país, porque entonces se generaba más dinero. Entonces, la criminología crítica también involucra a los medios de comunicación masiva. Entonces, los medios de comunicación masiva es arma de dos filos. Ujú. ¿Qué es lo que pasa actualmente? O sea, es que ¿por qué no me crees que pasó esto si yo lo vi en TikTok? Oye, ¿por qué no me crees esto si está el meme? O sea, yo ya lo veo no como medio de comunicación masiva, sino como un medio de manipulación masiva. Pero, perdón, los medios masivos de comunicación siempre han sido protagonistas en el entorno social, ¿no? O sea, ahorita me queda claro que sí, las nuevas tecnologías pues tienen un acercamiento mucho mayor, Ujú. pero eso pues, ha existido siempre, ¿no? Sí. De la mano de la religión también, como lo habías dicho, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita sí se ha deformado más porque hay más contenido, porque hay un acceso más inmediato. Es que aquí pasa lo contrario a lo que a lo mejor cuando éramos niños era una escasez, ¿no? Ahora estamos llenos de información, Ujú. atascados de información por todos lados. Y aquí no hay cómo hacerles entender que sí es verdad, que no es verdad, porque precisamente no están acostumbradas las generaciones actuales a ir más allá de lo que ya vieron en una primera instancia. Se van por lo primero que checan, ¿no? O lo primero que les sale en alguna plataforma. Lo que antes luchábamos nosotros así como de, híjole, ¿será verdad que lo que dicen en tal comercial? Pues voy a preguntar, ¿no? A fulanita que ya compró tal cosa. Como que no nos quedábamos con esa primera impresión. ¿Por qué? Porque había escasez de información. Ahora tenemos mucha información y no sabemos qué hacer con ella. Y digo, también nos pasa ahora, ¿no? O sea, generaciones pasadas actualmente, no es por quemar a mi mamá, pero yo lo veo, ¿no? Con mi familia. No es que vi que me salió un paquete baratísimo a tal lado de viaje. Y yo, ¿ya viste cuáles son los términos, condiciones, impuestos, bla, bla, bla? No. A ver, pícale. Síguele buscando, búscale. Y al final, no, pues que ibas a pagar 1,000 pesos, sí, pero con todo lo demás ya te salió en 50,000, Ujú. ¿no? Entonces, nos vamos por esa primera impresión y no nos vamos por investigar qué más hay. Y concuerdo contigo en el aspecto de que, pues sí, el medio de comunicación antes no llegaba, aunque siempre ha sido masivo, pero sí, o sea, antes, y voy a tocar el tema familia, ¿no? O sea, pues los papás eran quienes controlaban cómo tenías el acceso a los medios, ¿no? Ujú. O sea, tantas horas de televisión, tantas horas de radio, lo que fuera, ¿no? Ahorita ya los papás no se meten, o sea, ya no hay un filtro, ¿no? Para los hijos de decir, ahorita vas a ver esto, ahorita no vas a ver esto, porque aparte, como ya los rebasó, Ujú. entonces ya dicen, puta, pues sí, TikTok, pues veo que están viendo videos y nada más le están scrolleando y es otro, y es otro, y es otro, y cómo nos aturden, ¿no? De todo esto, claro que sí los aturden, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero el problema, o bueno, es que hay varias cosas, porque, o sea, a ver, el medio masivo siempre ha existido. Sí. La familia siempre ha existido. Ujú. Los índices de crimen yo creo que antes no eran tan altos como son ahora. No Ujú. digo, no sé las estadísticas, pero me imagino. Ujú. Obviamente eso va por la explosión demográfica, el crecimiento de la población, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿qué tanto, de acuerdo a lo que tú has estudiado socialmente en esta parte crítica de la criminología, podemos
señalar como los 2 o 3 personajes principales que están influyendo en que esto ya esté fuera de control. Pues es que los papás, o sea, la familia. Los centras a uno, o sea, Sí, familia. familia. Son los responsables. Y en segundo lugar, la escuela. Y es algo que también me gustaría tocar, ¿no? Que también nosotros deberíamos estar en las escuelas como criminólogos. Existe la criminología educativa. Entonces, desafortunadamente los papás escuchan criminólogo o criminología y automáticamente ¿qué van a decir? Mi hijo no es delincuente. Mi hijo no. ¿Cómo crees? Es que sí. Pues, O sea, sí impone, ¿no? sí, totalmente. ¿Por qué impone? Precisamente porque no nos damos a la tarea de investigar qué es la criminología, ¿no? Entonces, como apoyo a los papás está la escuela. Apoyo. Y en una cuestión meramente académica, no de valores o no de cuestiones morales que se supone que en casa es donde se tienen que fortalecer. Pero un criminólogo dentro de la escuela es indispensable. Yo lucharía porque hubiera criminólogos en todas las escuelas. Porque nosotros ya tenemos ese chip de poder identificar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces podríamos identificar cuáles son los focos rojos en los salones. Este niño ya llegó golpeado 3 veces a la semana, ¿no? ¿Qué pasa? Pues haces cita con los papás, ves qué sucede, cuál es. Y entonces empiezas la prevención realmente. Es que eso no lo tiene que hacer un psicólogo. O sea, Es porque que ahorita es está muy de moda de tienes que tener tu psicólogo en la escuela, ¿no? Ujú. Pero no. Pero tú eres como el primer contacto para decir, oye, tú tienes que ir al psicólogo. Ok. ¿Por qué? O sea, yéndonos a la cuestión preventiva, a la cuestión de que el niño no se convierta en un delincuente, ¿no? Si yo estoy viendo que en el recreo hay un niño que va y le pega a una niña, algo está pasando. Y algo está pasando no en la escuela, está pasando en la casa, porque en la casa lo aprendió. Y entonces tú ya dices, ok, aquí tiene que intervenir primero, a lo mejor, no sé, el maestro, directivos, y ahí sugerir el psicólogo. Desafortunadamente estamos hablando de menores de edad. Entonces, todo tiene que ir más... Con pincitas. Sí, muy. Entonces tú ya estás diciendo, a ver, tiene estas conductas. Estas conductas, cuando crezca, puede pasar tal. Le aconsejamos hacer esto. Está la opción del psicólogo, algún tipo de taller, algún tipo de deporte para canalizar toda esa energía que tiene guardada. Si hay algún problema familiar, pues igual se les puede apoyar, no sé, contactándolos con alguien, ¿no? O sea, tendríamos que ser ese primer paso, porque ya estamos identificando, ya estamos viendo dónde está la falla. O incluso las personas, bueno, no las personas, los alumnos, ¿no? Que me ha tocado que, como ahorita está de moda, que cualquier cosita extraña que se vea en la conducta, psiquiatra. Entonces, a lo mejor el niño lo que tiene es que necesita atención de sus papás. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hace hasta lo imposible para que, oigan, véanme. No, es que este niño algo tiene. No, sí, TDAH, ¿no? Que es hiperactividad. Y lo medican para que esté todo pasguato, ¿no? Sometido, ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo están medicando. Ya no tiene el mismo rendimiento en la escuela. Ya lo perjudicaron hasta a nivel orgánico, ¿ok? Porque estamos hablando que todavía está en crecimiento, están pues, sus órganos todavía desarrollándose, ¿no? Y le metes medicamento psiquiátrico. Entonces ya O sea, es un mal diagnóstico. O sea, le están dando de más algo que no deberían de tener de más. O algo que no deberían de tener. Ajá. O sea, a lo que me refiero es el psicólogo, ¿no? O sea, no tendría que intervenir en primera instancia para determinar qué es lo que necesita. Porque igual y ni siquiera necesita un psicólogo, ¿no? Necesita la atención de sus papás. Ajá. Y eso no te lo tiene que decir forzosamente un psicólogo. ¿No?
Y la escuela lo malinterpreta de que, ya tengo el psicólogo y ve y habla con el psicólogo. El psicólogo lo que tendría que hacer es hablar con los papás y decirles a los papás, su hijo necesita atención, no necesita un medicamento. O no necesita ser canalizado a psiquiatría, ¿no? Ujú. Y está la contraparte. Los niños que realmente tienen un problema o que tienen algún tipo de trastorno, los papás dicen, no, mi niño, ¿cómo crees que va a tener eso? No, 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 para Aparte lo nada. rechaza. Es que, ajá. O sea, está totalmente al revés, porque son los que tienen más atención. Y como tienen más atención, no, mi niño no puede tener eso. Y que es normal, es normal. Tiene 800 actividades por la tarde. Hace todas sus tareas, tiene esto, tiene bla, 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 bla. Ahí hasta uno como maestro, ¿no? Le dice, pues es que no lo sature, el niño está cargando una ansiedad terrible. Eso es lo que le está pasando. Sí, porque los papás lo que quieren hacer es nada más seguir así by the book. Pues sí, necesita actividad, pues palomita, actividad. Necesita recreación, pues ya date tus vueltas, ¿no? Mm. Ahora, mencionabas esta parte de la escuela, pero también la parte de la familia, porque también hace muchos años, cuando nosotros estábamos en primaria, kinder, todo esto, o sea, cero había psicólogo, mucho menos un criminólogo, ¿no? Pero los papás sí seguían de alguna manera, o sea, había esa contención, ¿no? Entonces Había creo esa que, tensión. ajá. Y entonces, pues la escuela no tenía que hacerse responsable, ¿no? Ujú. De estar evaluando o estar, pues sí, viendo el comportamiento de los niños, porque realmente es que no pasaba tanto o no era tan común, O no era tan... evidente, no sé. Ajá. O no existía el Facebook. Ajá, ese es el punto, o sea, Aquí, por ejemplo, volvemos a lo mismo dentro de la criminología crítica, ¿no? Antes, ¿cómo eran las familias? O sea, literal era papá proveedor, mamá ama de ama casa. de casa y cuidaba plenamente a sus niños, ¿no? Y respetable, ¿no? O sea, los que tuvimos la oportunidad de tener una familia, o bueno, yo que me crié con mis abuelos y era esa dinámica, pues yo lo agradezco mucho. O sea, que me hayan tenido la atención y que me hayan enseñado a trabajar y etcétera, etcétera. Pero, pues desafortunadamente, si lo vemos del punto crítico, la economía nos vino a fastidiar en muchos sentidos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mamá y papá tienen que trabajar. No quieren, tienen. Porque entonces ya no les alcanza para pagar la colegiatura, ya no les alcanza para útiles, ya no les alcanza para comida, ya no les alcanza para, ¿no? Entonces, por una parte está la economía. Por otra parte, y creo que me atrevería a decir que es el principal problema criminológico actual de México, y no tan actual, es la planificación familiar. Y ahí estamos también involucrados. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, otra vez, volvemos a la religión, ¿no? Y era los hijos que Dios me dé. Y eran las familias de 15 hijos, 10 hijos, etcétera, etcétera. Pero se mantenía el proveedor y se mantenía el ama de casa, que, pues, de cierta manera se equilibraban los roles, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa después? Empiezan los embarazos no deseados, ¿no? O los embarazos en adolescentes. ¿Por qué pasan los embarazos en adolescentes o los embarazos no deseados? Porque no hay información por parte de los papás referente a la sexualidad. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura la sexualidad es un tabú. Fue, es y yo creo que seguirá siendo, ¿no? Pues sí. Porque a pesar de que ahora tenemos una explotación o una cuestión exagerada de información, vuelvo a lo mismo, no se sabe utilizar. ¿Qué pasa con muchas adolescentes ahora, no? No, es que ya me puse el implante, ya me puse el DIU, ya me tomé las pastillas, se meten un montón de cosas para no quedar embarazadas, pero no saben que eso no previene enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y que ya se están haciendo un daño orgánico porque están haciendo trabajar doblemente al hígado y todo un rollo. ¿Qué pasa?
en nuestras generaciones. ¿Hay embarazos? Sí hay embarazos, la mayoría no deseados. Porque, pues, chin, ya me embaracé. Todavía no existía todo este rollo del aborto y demás situación sensacionalista, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa entonces? Empieza a haber embarazos no deseados, tienen a los hijos y es como de, ¿y ahora qué hago con esto? Literal, porque no están preparados o no está preparada, ¿no? Y son precisamente los niños que finalmente no tienen atención. Está fuerte, ¿eh? O sea, porque lo dijiste y no se me olvida porque me quedé. El principal problema es la planificación, o uno de los principales es la planificación familiar. O sea, es justamente lo que nos está, de acuerdo a todo lo que traes investigado y lo que estás viviendo y lo que te ha tocado también ver y leer y todo esto, cerrado, hay que llevarnos la leve con esto, hay que tener una buena educación sexual, ¿no? Y con eso vamos a evitar, ¿no? Ya, Pero bueno, ¿qué o a evitas? disminuir. Eh, Ese es el punto al que quiero llegar. ajá. Si hay una buena planificación familiar, lo que evitas es la sobrepoblación. Ujú. Si evitas la sobrepoblación, no habría tráfico, no habría contaminación, no habría sobrepoblación en las escuelas, no habría que te quedes esperando para un servicio médico 6, 7 horas para que te atiendan. No habría una cantidad excesiva de alza en impuestos. O sea, Sí, y por ende no crecerían los índices de criminalidad. Ajá. exactamente. Sí, sí, sí. O sea, todo es directamente proporcional a la población en donde se establezca, ¿no? Entonces, sí, No habría necesidad. de tanto. Ujú. Estoy de acuerdo. Bueno, Tisha, y retomando un poquito de la parte inicial de lo que decíamos, la víctima, el victimario, y que pues a veces estás en una parte, luego estás en la otra. Ahora, viéndolo en el punto de la víctima, ¿puede haber que siempre seas la víctima? ¿Se puede cumplir con eso? O sea, el tema de la victimología. Sí, puede haber sus excepciones. De hecho, sería una excepción el que solo seas víctima. Sería lo raro. Sería lo raro. Ok. En algún punto vas a ser victimario, de alguna u otra manera. La afectación puede verse representada de 1000 y un maneras, el daño que le hagas tú a otra persona. O sea, el hecho de que hagas sentir mal a tu, no sé, a tu primo, ¿no? Tú ahí ya estás siendo victimario, estás causando un daño. Entonces, volvemos a lo mismo, es aprendido. Lo haces con dolo, o sea, con toda la intención. Ujú. Entonces, sí sería muy raro y sí habría alguna preocupación a nivel psicológico que una persona únicamente fuera víctima toda su vida. Ahí sí sería así como de Caso de algo, estudio. algo está mal. Ok. Entonces, hablando de la víctima, ¿cómo es el comportamiento de la víctima? O sea, me queda claro que el victimario sí lo aprende, pero ¿se puede aprender a ser víctima? ¿O de dónde es que somos víctimas? ¿O cómo adoptamos ese papel? Volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene mucho que ver cómo fue tu crianza, porque existe la frasecita de no te hagas la víctima, Ujú. porque hay víctimas reales y hay víctimas inventadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, las víctimas reales tienen un comportamiento específico. No va a ser una generalidad porque todos somos, valga la redundancia, seres individuales con diferentes experiencias, con diferentes formas de actuar, con diferente temperamento, con diferente carácter, diferente personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchas veces te empiezan a educar, a lo mejor no de manera consciente, a hacerte la víctima. Y ahí es una gran diferencia. Ujú. Y entonces ahí ya hablamos de manipulación por parte de la persona que se está haciendo la víctima, ¿vale? Y cuando hablamos de manipulación es un proceso bastante complejo dentro de algo que llamamos capacidad de juicio,
que tú ya pasaste por varias etapas donde tú ya sabes cómo manipular a alguien más. O sea, ya cumples incluso con los 3 tipos de egocentrismo, ¿no? Ujú. El egocentrismo intelectual, afectivo, social. Cuando tú ya cumples eso, ya no te crees, tú ya sabes que eres el centro del universo, sabes cómo manejar a otras personas. Y entonces ahí ya no eres víctima, eres victimario. Ok. ¿Ok? Tú ya estás ejerciendo un daño psicológico. Y muchas veces nos vamos por ese malentendido de que cuando hablamos de violencia o hablamos de víctima, tiene que haber lesiones, o tiene que haber golpes, o tiene que haber moretones, o tiene que haber alguna cuestión física visible para que te digan que eres víctima, cuando no. Ujú. Entonces, ahí es, te digo, manipulación. Si no sabes discernir bien cuando la persona te está manipulando, o tú tienes que tener la pericia de saber, esta sí es una víctima real y esta es una víctima que está inventando toda la historia para obtener algún beneficio. Y entonces ahí también hablamos mucho de lo que antes no se tomaba en cuenta dentro de los procesos legales, ¿no? Era antes todo el delincuente, 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 lo que hizo, y la víctima estaba totalmente relegada. No había una relevancia, no había un acompañamiento, no había esa importancia que se le debería de dar a la persona que recibió el daño. Ujú. Entonces, actualmente lo que se está haciendo o se intenta hacer o se propone hacer es la resignificación de la víctima. Que ya sí se cometió el delito, ya está esta persona en su proceso, lo que tú quieras. Ahora, ¿qué va a pasar con la víctima? ¿Cómo vamos a evitar que la víctima se vuelva un victimario? Porque entonces empiezan muchos factores como pueden ser el sentimiento de venganza, la frustración, el odio, el enojo, etcétera, etcétera. Y esas emociones, ¿cómo las canalizan? Ah, pero a ver, entonces aquí el criminólogo no solamente atiende o tiene que ver, ¿no? Con el delincuente. No. Ahora también, o sea, juega para los dos bandos, si lo quieres poner coloquialmente. O sea, Trabaja para los trabaja dos. para los dos, ¿no? Ujú. Entonces, pero ahorita que mencionas de la resignificación, a ver, entonces, ¿cómo le...? O sea, en algún momento sabes que esa víctima se va a convertir en victimario, porque me acabas de decir que sería muy raro que siguiera siendo una víctima, ¿no? Y no puede seguir, o sea, sí puede, pero es muy, muy escasos los casos de que no se quede como víctima. Ujú, Entonces, tú ya sabes que eso es algo inminente, ujú. se va a volver victimario, pero tratas de hacerlo como más light, o sea, que el daño no sea tan profundo, o Exactamente. cómo lo manejas. Lo que se intenta hacer con la víctima es precisamente darle un acompañamiento desde el momento en que pide la ayuda, tú saber a qué especialista lo vas a canalizar, porque obviamente tú no lo puedes hacer de psicólogo, no la puedes hacer de trabajador social, no la puedes hacer de abogado, Ujú. lo puedes hacer como un orientador. A ver, a ti, víctima, yo te aconsejo y te puedo canalizar con un psicólogo, con un abogado, con lo que necesites, ¿no? Pero necesitas hacerlo. Em, ¿De qué otra manera? El acompañamiento en todo el proceso legal. Desafortunadamente, tenemos esa mala costumbre de no informarnos de cuáles son las leyes o cuáles son los protocolos de actuación en ese nivel, ¿no? Entonces, al momento en que la víctima también se siente acompañada por una persona que sabe y que conoce cuál es todo el proceso, entonces va disminuyendo, en cierto modo, esa sensación o esa frustración que pudiese llegar a tener, porque ya siente el apoyo de alguien. ¿Ok? Entonces, ahí entra mucho la parte psicológica o la parte de psicología forense que nosotros tenemos que dominar. El ver cómo voy a ayudar a mi víctima a canalizar sus emociones, a apoyarla en lo que pues, necesite, ¿no? O sea,
Oye, ¿sabes qué? Que mi abogado no me sirve, ¿cómo le hago para conseguir un abogado de oficio, no? Ah, no te preocupes, mira, pues vamos a la fiscalía, hacemos este proceso, bla, 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 y no te preocupes, yo estoy al tanto de ti. A una persona que va a denuncia y luego no sabe qué procede o qué hacer. Las víctimas saben que están en su derecho de que un criminólogo los acompañe en el proceso. No. Están enterados. O sea, yo la neta, ahorita me estoy enterando que si yo llego a ser víctima de algo, puedo decir, oigan, yo necesito un criminólogo que me diga qué onda con esto. Ujú. Pero, o sea, es mi derecho como víctima, supongo. Pero Como no tal, no pasa. está estipulado así formalmente, por así decirlo, que tienes derecho como tal a un criminólogo, pero sí a especialistas. Y tú puedes argumentar, no, pues es que yo necesito la asesoría de un criminólogo por tal, 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 tal cosa. Pero para saber eso está cabrón. O sea, neta, piensas en todo, tú como víctima, menos en un criminólogo. O sea, Lo primero que piensas es un abogado ajá. y crees que el abogado te va a resolver la vida. Y no. Y no. Precisamente por eso somos multidisciplinarios, porque nos tenemos que apoyar de otras ciencias, de otras profesiones. Y es mucho de lo que, por ejemplo, los abogados, los médicos, los psicólogos, es como de, no, 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 yo mis cosas, ¿y cómo crees que me voy a auxiliar de alguien más? Al contrario, deberían ser más abiertos y decir, sí, sí necesito que me auxilie tal persona, que me auxilie tal profesionista, que me auxilie un criminólogo. Entonces, la víctima tiene su derecho. Desafortunadamente, y muy probablemente puedes ir a una dependencia y decir, es que yo quiero un criminólogo para que me oriente. Voy a decir, pues consiga un criminólogo particular. La fiscalía no te lo va a dar, o las dependencias no te lo van a dar. Y ya hace rato tenía esa duda, cuando mencionabas de, sí, todos quieren ser criminólogos porque ya nos vendieron la idea de CSI y todo este rollo. ¿Hay departamentos particulares? O sea, ¿sabes qué? Pues si no, quiero un criminólogo de una agencia particular y yo le voy a pagar y tiene el mismo peso que el criminólogo que tiene el Estado, por ejemplo. Sí, son peritos particulares. Ok. O seríamos peritos particulares. Tú me puedes contratar ahorita, ¿no? Oye, ¿sabes que tengo este problema? Te contrato para que tú me hagas mi dictamen en materia de criminología para determinar tal cosa. Tú me pagas a mí directamente, yo te hago tu trabajo y eso se presenta a lo mejor en la audiencia, ¿no? Obviamente quien desahoga todo eso, pues van a ser los abogados o tus representantes legales, pero tú como criminólogo vas y haces el examen directo, que es el interrogatorio y contrainterrogatorio con el juez. Y no pasa por otro criminólogo como digamos de oficio, o sea, la dependencia no tiene un criminólogo. Entonces, aquí está el reporte del criminólogo y se lo pasa al criminólogo del gobierno y entonces el gobierno dice, ah, ok, si pasa o no pasa, o entra así directito. A menos que el juez determine que haya un tercero en discordia, Ajá. que por ejemplo la parte ofendida y la otra parte tengan criminólogo, no lleguen como a un acuerdo, el juez esté así como de, híjole, no sé qué hacer. Entonces el juez pide a un criminólogo totalmente ajeno a la situación que haga un tercer peritaje Ok. para ver cómo sopesa la situación. Pero eso ya es meternos hasta la cocina, o sea, seguro eso Sí. no creo que haya pasado jamás aquí. Mm, No, bueno, o sea, no. si no sabemos en qué nos puede apoyar un criminólogo, pues menos va a entrar a sacar conclusiones de peritajes, Ujú. ¿no? Me queda claro, ¿no? Debería, Pues debería. a ver, pues es la base, ¿no? O sea, de ahí se arma el caso, de ahí se arma la defensa, de ahí se arma, pues, por lo que estoy viendo todo, pero pues no, o sea, no se le da la importancia. Lo que pasa es que aquí volvemos a lo de la sobrepoblación, ¿no? ¿Cuántas audiencias hay diarias? Ah, sí. O sea, está sobresaturado el sistema. Y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, un juicio, ¿cuánto puede durar mínimo? Uno sencillo, ¿qué te gusta? ¿Medio año? ¿Medio año? Sí, jodido. Ahora imagínate algo complejo. Ujú. Imagínate ahora, sin criminólogo, esos 2, 3 años que estás esperando ver una resolución de qué va a pasar con la persona que me hizo o le hizo daño a alguien de tu familia, por ejemplo, y que no tenga el acompañamiento, la orientación continua. El abogado va a ir directo a sus puntos, ¿no?
Al final de cuentas, esa es su labor. Pero también nosotros, precisamente como vemos la parte de psicología y vemos lo que a muchos les hace falta, que es la empatía, ahí nos empiezan a relegar. Entonces, deberíamos de estar presentes, sin embargo, no somos requeridos porque muchos no saben qué hacemos. Ajá. Ese es el problema. Y volvemos a la desinformación. Entonces, bueno, yo estuve a cargo de una unidad de policía de género y no sabes la importancia que tiene el acompañamiento a la víctima. Me tocaron casos muy, muy fuertes, ¿no? De multihomicidios, de menores involucrados, etcétera, etcétera. Que después la misma familia iba y te pedía ayuda. Oiga, ¿puede ayudarme para que los elementos, los oficiales, me puedan acompañar a checar tal situación o mi carpeta de investigación o a la fiscalía? Por supuesto, ahorita te asigno quiénes, ¿no? Y con eso, de verdad, recibí cartas de agradecimiento de las mismas personas. Y eso al final del día es lo que te llena. No te llena un pago, o sea, el ayudar. Y muchos pierden la visión, ¿no? O sea, muchos pierden la visión porque nada más es dinero, 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 quiero generar, generar, generar. Pero se les va la onda cuando llegan estos pagos no monetarios que son de agradecimiento porque fuiste útil para alguien que le estaba pasando mal. Entonces, no, de verdad, mis respetos con los elementos que yo trabajé, que se aventaban los acompañamientos de más de 24 horas, que de verdad tenían una ética profesional increíble, que me cambiaron la perspectiva de lo que es un policía y que a pesar de las condiciones en las que laboraban y que pude hacer muy poco por ellos, pero lo poco que hice de verdad era también como una forma de agradecerles, también son relegados. Entonces, si la persona que te está acompañando en todo tu proceso se ve relegada por el mismo sistema, la persona que los está supervisando, en este caso yo, se ve relegada por el sistema, ¿qué va a sentir la víctima? No, pues lo mismo exponencialmente. Exactamente, o sea, me tocaron varias situaciones de manifestaciones por feminicidios de años pasados y se acercaban los elementos y les decían, necesitan algo, quieren que cerremos la calle, etcétera, etcétera. Y las víctimas o los familiares de la víctima decían, no, nada más quiero expresar mi dolor. No necesito que me acompañen en nada. También es válido, pero hay que, vuelvo a lo mismo, ponerse en los zapatos de los demás. Y entonces sí, o sea, se dejaba que pintaran el lugar, que dejaran ahí sus flores, que, o sea, si me pedían el apoyo para que los acompañaran en el recorrido, adelante, es libertad de expresión, cosa que comentábamos antes, ¿no? Y ahí te das cuenta cuando realmente son víctimas, cuando realmente les duele algo. Entonces, sí suena un poco romántico y suena así como de, ay, qué bonito, pero no, o sea, es todo lo contrario. Son situaciones muy feas, son situaciones muy impactantes que las personas que no tienen el conocimiento de cómo podemos apoyar se ven totalmente vulnerables otra vez. Entonces, están siendo revictimizadas. Es, por ejemplo, con, no sé, una violación. Va y denuncia. El hecho de que ya te pidan que digas todo lo que pasó. Sí, es traumático. Es revictimizarte. Y luego pases con el médico legista y te vuelve a preguntar qué pasó. Revictimización. Entonces, ahí no se puede evitar. Al final del día tú tienes que dar los datos. Tiene que proceder, o sea, tienes que dar la información, si no, ¿cómo va a fluir el caso, no?
pero no hay alguien que cuando salgas del médico legista te diga, oye, ¿todo bien? Los abogados te van a decir, sigue esto. Esto es el paso siguiente. Ujú. El psicólogo te va a decir, lo vemos en consulta. El trabajador social te va a decir, pues hay que ver cuál es la situación económica por la que estás pasando, ¿no? O sea, por poner ejemplos, Sí, ¿no? pero Muy nadie en el someros. momento te dice, güey, ahorita cómo estás. O sea, acabas de pasar por algo sumamente fuerte, algo que te va a marcar, obviamente, y eres un número más, eres un Ujú. caso más. Para el abogado eres un expediente más y para todo el mundo, y no importa, no pasa de ahí. Y Exactamente. más ahorita lo que mencionas, o sea, estuviste en una unidad de género, Sí. ¿no? Y ahorita esto sabemos que está asquerosamente mal por todos lados. Obviamente, pues sí te llena de impotencia y creo que en tu caso, y estoy completamente de acuerdo, o sea, es que, a ver, no se está romantizando nada. Estas personas realmente traen un dolor y realmente les está sucediendo y les sucedió algo y es algo que no se va a poder reparar nunca. Y creo que lo mínimo que puedes hacer, ¿no? O sea, obvio, brindar tu atención como criminóloga y todo esto, pero pues sí que cierren, sí que hagan, sí que se expresen de esa manera, porque pues precisamente cómo diablos los vas a cobijar o a darles Ujú. ese consuelo sin romantizarlo, sino es algo que necesita la persona. Es que necesitas ser objetivo, o sea, ser empático, pero ser objetivo. A ver, yo sé que te está sucediendo esto. Estas son las alternativas. Yo sé tu alternativa legal, tu alternativa psicológica, tu alternativa a lo mejor médica, ¿no? Porque tú tienes que estar al tanto de todo. Yo te puedo ayudar y te puedo canalizar a tal lugar, te puedo ayudar y te puedo canalizar con tal médico, con tal especialista, vemos de qué manera lo solucionamos, pero no se deja ahí. Y muchos criminólogos o muchos que están en ese medio, pues es como de, pues ya se resolvió, vámonos, el que sigue. Y eso no se hace, no se hace. O sea, precisamente porque perdemos esa visión de que todos somos seres humanos y que todos somos o estamos propensos a pasar por lo mismo. O sea, nadie está exento de nada. Nunca, nadie. Entonces, ahí, pues es una labor gigantesca en el sentido de que pues, tú tienes que estar a las vivas de saber, a ver, alternativas, rápido, ¿cómo ayudo? Aquí no es de, es que mi protocolo dice, es que fíjate, no, ya tienes el problema ahí, resuélvelo. Y cómo, hablando ahorita de ya tienes el problema aquí, resuélvelo, ¿cómo abordas que estás tratando con la víctima, por ejemplo, en el caso de la violación, Ujú, ¿no? Y pues sabes que se va a convertir en un victimario. Perdón que insista con esto, pero ujú. es que me llama la atención. Pues sabes que va a querer una venganza, sabes que va a querer justicia y sabes que el Estado probablemente no se la dé y que la va a buscar por su propia mano. Sabes que las cosas se pueden salir en cualquier momento de control. Ujú. La víctima no sabe que se va a convertir en victimario. O sea, simplemente trae ese enojo, trae ese coraje, pero no sabe de, ay, güey, me está cambiando el chip ahora, Ujú. ¿no? Tú sí lo sabes. ¿Se lo haces ver? ¿Cuál es como la estrategia o cuál es el camino a seguir para, yo sé que va a pasar esto, quiero que pase lo menos, porque sé que no lo puedo evitar? ¿La hago consciente? ¿No la hago consciente? ¿Que ella la descubra? ¿O cómo carajos manejas eso? Yo creo que ahí tiene que ver con cada caso. No puedes manejar todos los casos de la misma manera. Definitivamente eso no se puede hacer. Ni categorizar, por ejemplo, en temas o violación o asesinatos o... Es que te doy el ejemplo. A lo mejor para una persona llega y dice, mi expareja me quitó mi teléfono y mi teléfono es mi medio para trabajar, porque no sé, de ahí tengo clientes, de ahí tengo no sé, alguna app para vender mis cosas, lo que tú quieras, ¿no? Y para ti tú dices, pues le quitó su teléfono, o sea, no mató a nadie.
pero ahí estás rebajando el impacto que eso puede tener a la persona. O sea, a lo mejor de ahí comían sus hijos o sostenía una familia completa. Entonces no lo puedes generalizar, ni puedes minimizar, ni puedes ahí categorizar como lo hacíamos o comentábamos en peligrosidad, ¿no? Porque para esa persona a lo mejor su teléfono era su mundo, ¿no? Y no me refiero a medios de comunicación, me refiero a ya otras cosas que pasan a un sustento económico, a, no sé, comunicación con su familia, etcétera, etcétera. A lo mejor no era de ese estado y era la única manera de tener contacto con sus familiares, ¿no? O sea, no sabemos qué casos tan extremos puedan llegar. Y a lo mejor ese mismo sentimiento o ese mismo dolor no se va a comparar con alguien que perdió por un homicidio a algún familiar, pero tampoco lo podemos minimizar y tampoco lo podemos exagerar. Tenemos que ver el caso individual y tratarlos con los mismos derechos y las mismas eh, cualidades que tenemos como profesionales y no hacer lo que pasa cuando llegas a una dependencia, ¿no? Que se dio mucho el que es que me violaron. Pues mira cómo vienes vestida, ¿no? Ah, no, es una pendejada eso. Sí, no. Pues es que seguramente tú lo provocaste. Y entonces sería lo mismo. No podemos generalizar, no podemos tener ahora sí un protocolo de actuación de cómo hacer consciente a la víctima que tarde o temprano va a cometer algún daño a otra persona. No dígase delito, daño, ¿ok? Alguna agresión, pero... Y este proceso, pues, también obviamente no tiene un tiempo definido. ¿No? Eso Y, depende de cada... o sea, si tú estuvieras llevando, por ejemplo, un cierto caso, igual ya se cerró todo, ya dictaron sentencia, ya legalmente está todo resuelto, ya cada quien para su casa y listo. Ujú. Tu chamba no para, No, en teoría no debería de. nunca. ¿Cuál es dónde metes el freno y dices, ok, ya, esto creo que ya está estable? Es que también depende, ¿no? Si estás trabajando para una dependencia pública o estás trabajando de modo privado. Porque si estás trabajando para una dependencia o algún sector público, pues sí tiene un fin, ¿no? O sea, hasta que tú no me vuelvas a pedir ayuda, yo ya no puedo interferir con tus cosas porque ahí ya se puede tergiversar toda la situación, Ok. ¿no? Ahora, si tú me estás contratando por el ámbito privado, pues literal es hasta que me dejes de pagar, Sí, ¿no? O exacto. sea, como el abogado, ¿no? O sea, te cobro tanto y hasta tal fecha y ahí vemos qué pasa. Sí, pero es que, por ejemplo, ahorita que mencionas el caso del abogado, pues el abogado dice, pues sabes que ya se dicta sentencia, no sé qué, pues ya ganamos, me toca mi 30% Ujú, y tan cuates como siempre, ¿no? ujú. En tu caso no. Te digo, depende. Si la persona requiere seguir teniendo el apoyo o la orientación, yo sigo en acompañamiento, ¿no? Y en orientación, en atención. Si es, te digo, una dependencia pública, pues sí hay un momento en el que pues ya ahí terminó la intervención, yo ya no continúo a menos que esa persona posteriormente llegue y requiera otra vez el servicio, que son gratuitos, o sea, no se les puede negar por nada. Ujú. Entonces sí hay esa diferencia, o sea, tú me puedes pagar vitalicia, Sí, mete un sueldo ajá, ya estás ahí. y yo estoy al pendiente de que, a ver, ¿cómo estás? Eh, no sé, ¿te sientes seguro en donde vives? A lo mejor entraría un poco de criminología corporativa, ¿no? Pues yo te recomendaría que aquí en tu casa pusieras una cámara de videovigilancia, pero hay que notar cuáles son los puntos ciegos donde puede ser más vulnerable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. te continúo orientando, a lo mejor no en el mismo tema que iniciamos, pero estoy ahí, ¿no? Pero eso ya sería en una parte pública, digo, privada. Ajá. Y obviamente no existen como ONGs que sean grupos de criminólogos que se dediquen a dar estas asesorías sin fines, independientemente de lo que el Estado Ujú. tenga, no hay asociaciones, ¿no? Que se dediquen a estar
pues llevando los casos de las personas y como a hacer, pues sí, sin fines de lucro. Pues sí hay varias organizaciones. Como tal, no conozco una que sea específica, sin fines de lucro, de puros criminólogos. Ajá. Casi siempre, como comentaba, somos grupos multidisciplinarios. No podemos trabajar solitos en muchas ocasiones. Y de que existen, existen. Ok. De que pues también tengan sus requisitos, es otra cosa. Es que la verdad, o sea, ya para concluir, se me hace bien interesante. Creo que sí es algo que se ha tenido tras bambalinas muchísimo tiempo. Está muy mal, porque creo que es la punta para que realmente las cosas puedan funcionar y todo el demás proceso, pues lleve una estructura y las cosas salgan bien y salgas lo menos lastimado posible, ¿no? Y o sea, de por sí es un chingadazo cualquier cosa que te suceda y dices, puta, pues por lo menos medio me pusieron alfombra, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba eso de las organizaciones, porque pues yo creo que sería súper importante, ¿no? O sea, decir, oigan, pues criminólogos, hagamos esto, o sea, tenemos nuestras chambas, pero ¿sabes qué? Hay que ponernos las pilas aquí y hay que buscar estas formas, porque la verdad yo sí me quedé bien sorprendido con toda la información que nos diste, la importancia que ahora tiene. O sea, ahora antes de pensar en un abogado o en alguna otra cosa, voy a pensar en un criminólogo, ¿no? Porque realmente, o sea, esta parte de la víctima y del victimario, pues es lo que va a definir absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si quieras agregar algo para cerrar el episodio de hoy. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de género, Ujú. sí estipular muy bien que cuando hablamos de policía de género no hablamos únicamente de la atención hacia las mujeres, porque tenemos ese concepto de que Sí. cuando se habla de género es mujer, y no es cierto. O sea, se habla de ambos géneros. Y así como hay atenciones para mujeres, que sí son La la mayoría. mayoría, también ya empiezan a incrementar las atenciones a los hombres por Ok. violencia y en cualquier tipo y modalidad. O sea, ahí sí, hombres, si son violentados, tienen a dónde recurrir. De hecho, hay una línea telefónica específica que es de hombre a hombre. Ok. Entonces, em, eso también ayudaría mucho porque sí hay hombres violentados y hay hombres violentados Bien, feo. bien. Ok. Entonces, no se queden con la idea de que nada más es apoyo a mujeres, ¿no? O sea, existe la doble alerta de género en varios lugares. Una es por feminicidio y otra es por desaparición. El chiste es quitar esas alertas de género, bajar esos índices de violencia. Pero también no se pueden bajar esos índices de violencia si no dejan trabajar, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, siempre que alguien se sienta víctima, trate de buscar ayuda, porque sí existen. Actualmente en la Ciudad de México se está dando, si no mal recuerdo, y discúlpenme si me equivoco, la línea violeta, línea morada, una cosa así. La verdad no sé. Apenas empieza. Ujú. Que igual es para atención a estos casos. Eh, y bueno, pues yo sí tengo una visión totalmente distinta de la criminología y de la práctica de la criminología, donde hay que ver al ser humano, no hay que ver la cuestión técnica víctima, victimario, porque ahí perdemos toda la objetividad, toda la imparcialidad que debemos de tener al tratar de ayudar o resolver o estar dentro de un caso, ¿no? Muchos criminólogos van a decir, no, es que no hacemos esos acompañamientos, es que no hacemos esas cosas, es que pues es hasta donde diga el juez, es que, pues sí, pero se supone que como criminólogos sabemos que tiene que haber un cambio en la sociedad. Si no hay ese cambio en la sociedad, no vamos a prevenir nada, no vamos a disminuir nada, ¿no? Y ahorita lo que se da mucho también es la palabra erradicar. Y en cuestiones de protocolos y demás, su objetivo es erradicar tal cosa. Erradicar, no se puede erradicar. O sea, ya es un fenómeno social. Sí. Se puede disminuir, que es diferente,
pero erradicar ya no, ya está aprendido. Entonces, también tenemos que empezar por esas pequeñas palabras que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque tú vas con la idea de que, no, es que con esto ya se va a terminar, ¿no? No. 0 delitos en Ciudad de México con este modelo. Por Dios, no, siempre van a existir. Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, siempre pensamos en delincuente o pensamos en criminología o pensamos en lo que tú quieras, ¿no? Asesinos seriales. Y es matar, ¿no? O sea, te piden un ejemplo de, dime un delito para hacer tal ejercicio. Homicidio, feminicidio. No, es un catálogo de delitos extenso que no tomamos en cuenta que está perjudicando de manera macrosociológica y que está haciendo una afectación grave. Y no nada más es matar. Hay que quitarse de la mente esa cuestión de criminología va a estudiar los homicidios. Mujaja. Porque no es así. Entonces, también hay que cambiarle el chip a los nuevos criminólogos. Que no se vayan con esa idea o que no se vayan nada más con la idea de la criminología clínica, que nada más es el estudio del delincuente y qué hizo y cómo lo... No, qué flojera. Váyanse a algo realmente que hasta a ustedes les esté afectando. ¿Cómo pueden hacer para disminuir eso y que no les llegue a afectar? Y si les llega a afectar, que no sea algo considerable, ¿no? Y que se vayan mucho hacia la empatía. Muchos pierden así los estribos. Es que yo soy criminólogo y yo hago esto, y yo publico libros, y yo... Y dime a cuántas personas has ayudado con el conocimiento de tu profesión, no con el título ni tu cédula. Porque yo te puedo decir, yo he ayudado a, no sé, mis vecinos, yo he ayudado a mis amigos, yo he ayudado a decirles qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo. Oye, yo sé que este es el proceso, ve aquí, ve allá, haz esto, haz el otro. Pero muchos se quedan con que, no, es que la criminología nada más tiene un momento de intervención o nada más se detiene a hacer esto. No, no. Y eso es lo que me frustra mucho de las generaciones actuales, ¿no? Que se quieren ir nada más al hecho, volvemos a lo mismo, al morbo, al sensacionalismo, y dejan a un lado lo que realmente se necesita, que es la empatía por la sociedad en general. El entender las cosas. Si no las entiendes, no vas a poder generar nada. Nada. Es más, ni siquiera una clase, ¿no? Pues es que sí, la verdad sí me quedo completamente, o sea, me vendiste la idea, no digo, no que me le de una forma de decirlo, es eso, nunca debemos de olvidar que con quien estamos tratando somos seres humanos, ¿no? Sí. Y podrán pasar todas las cosas que quieras, las agresiones, todo, pero al final es eso. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cómo vas a dejar? ¿Qué impacto vas a tener en las personas? Y por eso me gustó mucho cuando estaba platicando de que si venías o no, porque justamente tu enfoque, ¿no? Tristemente lo tendría que llamar radical cuando debería ser la chingada normalidad, ¿no? Pero bueno, pues así son las cosas. Qué bueno que estás en cátedra. Yo creo que ahí vas a aportar muchísimo más que en un trabajo, ¿no? Creo que pues generando realmente a los nuevos criminólogos. Y ojalá y se trepen a eso, ¿no? Y no sea nada más, me acuerdo de la maestra que me... No, puta, o sea, neta, sí, qué bueno que estás generando conciencia, qué bueno que estás generando introspección. Neta, te felicito porque gente como tú es justamente lo que necesitamos. Y pues bueno, se nos quedaron algunos temas ahí en el tintero que la verdad, como platicamos hace rato, yo creo que pues en algún momento regresarás y
Y pues bueno, le seguimos dando porque pues así como dices, pues puede ser vitalicio, ¿no? Sí. Esto. Entonces está muy bien. Me encantó, la verdad, que nos hayas acompañado. Fue un gustazo, neta. Aprendí un chingo y eso me gusta mucho, siempre estar en contacto con el conocimiento. Y pues bueno, Tisha, pues te agradezco muchísimo. Gustazo. Y pues Muchas nos gracias. estamos viendo pronto por acá. Claro que sí, Claro con que mucho gusto. Muchísimas Y gracias. mi admiración a todas las personas que realmente quieren ayudar a otras personas. Así debe ser. Les recuerdo nuevamente nuestras redes, sobre todo el canal de YouTube, ahí pues suscríbanse. Estamos como Metanoia Podcast MX, tanto en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias y nos vemos pronto.